soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Bienvenidos a No hay derecho. Soy el abogado Marcelo Crobato, porque no hay derecho que Venezuela haya llegado a la situación a la que llegó por culpa de una banda político-criminal. Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul, mal llamado oposición. Seamos ciudadanos. ¿Estás en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía. Te aseguramos que pagarás mucho menos. Pregúntanos cómo. Envía un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia. Sobre todo, la verá tu bolsillo. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por estar en este mi primer programa en el canal Repúblicos TV. No hay derecho. No, como digo en la introducción, no hay derecho que Venezuela esté en la condición en que está. Entonces, vamos a explicarles todo lo que pasa y vamos a cumplir como ciudadanos. Tenemos que ser ciudadanos. ¿Qué es un ciudadano? Es una persona que está consciente de su responsabilidad con su comunidad, con su país y actúa en consecuencia. Entonces, nuestro lema tiene que ser: seamos ciudadanos. Para este programa, nuestro primer programa, tenemos un invitado muy especial, alguien que me dio la oportunidad de hacerme un puesto en YouTube. Tengo un programa con él todos los miércoles en su canal y me ha hecho el honor de estar aquí conmigo en mi primer programa. Daniel Lara Farías, no necesito presentarlo porque lo conocen mucho más que a mí. Es alguien especial porque es una de las voces más duras que tiene la verdadera oposición, la resistencia venezolana en contra de esta tiranía asquerosa que destruye nuestro país y que está destruyendo al mundo, porque no es solo Venezuela, todo el mundo está en una condición similar, porque se ve un plan internacional, porque actúan de la misma manera todos los grupos socialistas en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en toda América. Es un problema mucho más grande. El tema de hoy que vamos a desarrollar se aplica en todo el mundo. Y voy a empezarlo con una frase del libertador de los Estados Unidos, el general George Washington, que habla sobre la libertad de expresión. En principio siempre hemos considerado, siempre uno dice, no, la libertad de expresión es que yo tengo derecho a decir las cosas. No, es que es mucho más que un derecho a decir las cosas. El general Washington dijo, y voy a leerlo textualmente: si nos quitan la libertad de expresión, entonces tontos y silenciados nos podrán llevar como ovejas al matadero. Esa es la importancia de la libertad de expresión. No es que yo quiero decir lo que yo quiera, es que cuando hay libertad de expresión y podemos decir todo lo que pasa, estamos protegidos. Por eso el tema del programa de hoy, libertad de expresión, está subtitulado como nuestro seguro de vida. Entonces, Daniel, bienvenido, verdad que muchísimas gracias por hacerme el honor de estar aquí en mi primer programa. Gracias a ti, Marcelo, y enhorabuena por tener este espacio. Mira, yo creo que muchísimas veces, y es creo que es uno de los errores más continuos con respecto a la libertad de expresión, es que se cree que la libertad de expresión es un tema de periodistas y de medios de comunicación. Inclusive muchísimos periodistas y medios de comunicación así lo creen, así lo pregonan. Cuando hablan de los medios de comunicación o de la libertad de expresión, sienten que está solamente relacionado a su trabajo, que lo está, pero no es lo único. El derecho a opinar, el derecho a disentir, el derecho a expresarse, que a la vez también termina siendo, como todo derecho, al ser ejercido, una gran responsabilidad. Y eso es algo que muy poco se entiende. Tengo yo libertad de expresión, por lo tanto, yo puedo decir a través de mis redes sociales o a través de mis columnas de prensa todos los hechos de corrupción de los cuales me he enterado y de los cuales tengo constancia por parte de la clase política. Eso es ejercer la libertad de expresión. Pero también es ejercer la libertad de expresión, acudir a un organismo público a denunciar
el mal estado de algún servicio de la alcaldía, por ejemplo. Eso también es libertad de expresarse. Como también es libertad de expresión enfrentarse dentro dentro de un liceo, dentro de un colegio, a la imposición de algunas normas absurdas o ilegales que la persona pueda sentir que pasan por encima de sus derechos. Eso también es libertad de expresión. Como también es libertad de expresión que una persona decida, gracias a esa libertad, utilizarla como arma y como arma normalmente ofensiva. Es decir, que una persona se vaya, abra una cuenta anónima en una red social o escriba mensajes anónimos y los deje en los buzones de la gente como era antes, o escriba protegido por el anonimato en algún medio que se lo permita y desde allí se dedique a difamar, a infamar o a regar noticias falsas sobre una persona. ¿Eso es libertad de expresión? Eso también es libertad de expresión, claro que lo es. El problema es que la libertad de expresión conlleva responsabilidades. El que expresa su opinión debe saber que así como él es libre de expresar su opinión, yo soy libre de decir que su opinión es una mierda. Porque yo también estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Y también, y eso es lo que yo creo es el núcleo de la discusión de hoy en día, sobre todo en estas plataformas, YouTube, o lo que viene siendo Google y Facebook, el conglomerado Google y Facebook. El punto principal está en que no se puede pretender que la censura sea la respuesta ante discursos que se creen difamatorios. Porque la máxima de Napoleón Bonaparte, el difamador es mi enemigo, desde mi punto de vista. Alguien que difama, para mí, contamina la comunicación. Yo siempre lo he dicho, inclusive en la política. A mí siempre me pasaba, Marcelo, que haciendo política y haciendo comunicación para política, para el hecho político o para partidos, candidaturas, ocurría que surgían entonces campañas de guerra sucia contra un candidato, contra el oponente. Y entonces había que decir que el oponente era drogadicto, había que decir que el oponente era homosexual, había que decir que el oponente era borracho. Y resulta ser que el oponente no era ninguna de esas tres cosas, y si las era, no tenías pruebas de ello. Pero yo siempre caía en lo mismo. Si hay un político que es comprobadamente cobarde, porque cuando le tocó defender su triunfo no lo hizo, es comprobadamente inepto, porque su paso por la administración pública no ha dejado buenos resultados. Lo peor que se puede decir de él es la verdad. No digamos mentiras que no podamos comprobar, porque le damos la oportunidad de que se victimice y responda además desmintiendo con las infamias. Cuando yo veo a una persona difamando, así sea a una persona que es enemiga mía, al estarlo difamando, está contaminando la comunicación. ¿Por qué censurarlo? Si cuando lo censuras, le estás quitando el derecho a los demás ciudadanos de juzgar lo que él está diciendo y dejar al descubierto las herramientas que está utilizando. Y además le quitas el poder al difamado de acudir ante la ley para ser resarcido por la infamia de la cual está siendo objeto. Yo creo que si uno tuviese ese punto de vista, si ese fuese el punto de vista actual, estos medios, YouTube y Facebook y tal, entenderían que censurarle la cuenta a alguien es quitarle el derecho al resto de juzgar cuál es el contenido, si el contenido emitido es nocivo o no. Y si yo siento que el contenido es nocivo, tengo el derecho, porque me afecta, de demandar al emisor del contenido, no a la plataforma. O sea, nadie está diciendo que Twitter sea culpable
de lo que Donald Trump pueda decir si alguien se siente ofendido por lo que diga Donald Trump, que puede ocurrir. Alguien puede sentirse ofendido por lo que yo diga y puede mandarme. Y yo tendré que sopesar si pido disculpas o tendré que decir, no, yo tengo que pedir disculpas porque para empezar no la ofendí. Dije esto en ejercicio de mi libertad de expresión y además está sustentado por la verdad. Eso que es lo normal. Las nuevas tecnologías o los nuevos grupos corporativos de las comunicaciones pretenden arrasarlo y pasarlo por encima. Simple y sencillamente, Marcelo, lo que quieren es sustituir la comunicación tal cual como la conocíamos, las noticias tal cual como las conocíamos, que ya la han ido sustituyendo, y barrer lo que era el periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión por unas nuevas teorías y unos nuevos planteamientos que, si bien están en buena manera consustanciados con lo que son las nuevas tecnologías y la nueva forma de consumir noticias, al mismo tiempo se terminan convirtiendo en cárceles terminan convirtiendo a los usuarios en prisioneros. O sea, que hay gente que solo se entera de las noticias a través de Twitter y de Facebook. Yo me espanto, ¿no? O sea, hay gente que no entra a la página web o a la aplicación del medio de comunicación, del cual sea, sino que van a Twitter. Entonces tienen listas en Twitter. O se van a Facebook. Y entonces en Facebook entra al grupo de fulano para informarse. Una cosa terrible que habla muchísimo de las necesidades que hoy en día tenemos en cuanto a reconocer lo que es noticia de lo que no lo es y reconocer lo que es un medio de comunicación a lo que no lo es. Y las plataformas de redes sociales no son medios de comunicación. Hoy en día, si algo podemos decir de ellas, que son grandes empresas publicitarias, y yo no le pondría en sus manos a una empresa publicitaria la posibilidad de decidir qué es verdad y qué es mentira, porque imagínate, le entrego a los intereses, ¿no? Bueno, es que ya las redes sociales fijan qué es lo que uno puede saber y qué no. Ellos fijan qué es lo que es verdad y lo que es mentira según su propia óptica o según sus propias influencias, según sus planes, porque tú y yo tenemos una posición política bastante parecida, entonces inevitablemente apuntamos en la misma dirección y tenemos un sesgo inevitable cuando hablamos de política, pero ellos lo fijan y al ser el medio que transmite la información, todos los que no estén de acuerdo con ellos están silenciados. Vamos a lo que decía el general Washington, nos llevarán como ovejas al matadero, porque vamos a suponer que tú y yo estamos equivocados. Lo decimos y la gente puede decir, no, se equivocaron, es falso, no es cierto lo que dicen porque lo podemos comprobar. Pero supongamos que sea verdad lo que estamos diciendo. La gente nunca podrá saberlo. Entonces, ese es el gran crimen que se comete. No, ya hay algo importante allí, Marcelo, que por lo menos para los que hacemos periodismo, nosotros vivimos de nuestra credibilidad. Si yo digo algo que es mentira y se demuestra que es mentira, eso es una raya en mi currículo. Y la gente dice, este fue el tipo que dijo que la Tierra era plana y se demostró que es redonda. O este fue el tipo que dijo que el portaaviones no sé cuál estaba saliendo rumbo a Venezuela. Lo dijo el 22 de febrero del 2019. Ya estamos en el 2021 y el portaaviones nada que llega. O sea, eso termina siendo. O sea, si tú le quitas, dices, no lo dejes que diga que el portaaviones está saliendo. No, déjalo que lo diga. Porque al decirlo y ser falso, el que está causándose un daño a sí mismo es él en cuanto a su credibilidad. O sea, aquí hubo gente que pasó de ver, fíjate tú dónde hemos llegado. Aquí hubo comunicadores, periodistas, tuiteros, youtuberos y tal, que pasaron de ver todos los días un portaaviones saliendo de los Estados Unidos hacia Venezuela a ver ovnis. Entonces ya uno saca sus conclusiones, ¿no? No, bueno, aquí lo que hay es otro tipo de problemas. Pero es que además de eso, no se entiende que si en algo han invertido los servicios de inteligencia y contrainteligencia rusos, ha sido en desinformación. Porque la desinformación es barata. Porque es más fácil crear un ejército de robots
y unos ejércitos que creen aparatos de comunicación que creen tendencias en Internet, es más fácil que armar una ojiva nuclear. Es mucho más fácil manipular a la opinión pública que bombardear un país. Es mucho más fácil crear una tendencia o una red de difamación en Twitter para destruir la vida de una persona que tomar el control completo de un territorio, como lo hacía antes la Unión Soviética. Hoy Rusia utiliza esas técnicas y las pone al servicio de sus aliados. Nunca en la historia de Venezuela habíamos visto una jornada de guerrilla digital en contra de la información veraz. Y eso lo hemos vivido en los últimos 2 años con el experimento del gobierno interino, donde por cierto, supuestos aliados comunicacionales del gobierno interino han sido los principales agentes de desinformación. Porque cuando tú ves a canales y periodistas constituidos y con prestigio prestándose a decir mentiras o a ocultar verdades, lo que logras con todo eso es darte cuenta de que es fácil, es muy fácil manipular a las masas a través del discurso de los medios de comunicación. Lo que tienes es que comprar a 2 o 3. O sea, ni siquiera tienes que montar un medio. Comprando a 2 o 3, terminas armando una matriz. Y lamentablemente eso, en el caso de Venezuela, bueno, lo hemos visto y lo hemos visto engordado y putrefacto en los últimos 2 años. Bueno, es que la KGB, Comité Государственной Безопасности, el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, era uno de los mayores especialistas en el área de la desinformación. Eran verdaderos maestros. Quizás los 2 mejores servicios de inteligencia que ha habido en el mundo han sido la KGB y el Mossad. El Mossad por la obvia razón. Si ellos fallan, no habrá más Israel. Entonces, para ellos es cuestión de vida y muerte 24 horas al día. Pero la KGB se especializaba en desinformación, era lo que mejor hacían y lo han aprendido muy bien. El RGB, que es el servicio de inteligencia ruso, pues se los ha enseñado a sus pupilos. El G2 fue entrenado por la Stasi de la Alemania comunista, de la Alemania democrática, que a su vez fue entrenada por la KGB. Entonces ellos están muy bien preparados para estas operaciones de desprestigio y para las operaciones de desinformación, que se aplican muchísimo. Yo recuerdo haber visto también cantidad de informaciones cuando hablaban de los portaaviones chinos que ya salieron para Venezuela. Yo varias veces escribí al respecto y dije, mira, eso es completamente absurdo, por tal razón táctica y estratégica, por esto, no puede ser y eso es absolutamente falso. Me dice, pero a ti te consta que es falso. ¿Tú viste que no viene? No, es que me basta con saber lo que sé para saber que es imposible que un portaaviones chino venga para Venezuela. Lo decían de los portaaviones rusos, del portaaviones ruso también, y yo, no, eso es falso. ¿Por qué? Por miles de razones tácticas y estratégicas. Pero la gente lamentablemente no se dedica a buscar buena información, es decir, yo voy a seguir a fulano y fulano porque siempre dicen la verdad. Y cuando se han equivocado, han dicho, oye, me equivoqué, les pido disculpas, porque todos nos equivocamos. Yo también algunas veces he dicho algo que ha resultado incorrecto, digo, miren, me equivoqué, eso no era así. Y a veces he dicho, mire, a beneficio de inventario, me llegó esta información, si alguien sabe, pues por favor que me lo indique. Pero la gente lamentablemente no hace una depuración de a quiénes seguir para obtener buena información. Grave error. Y de eso se aprovechan todas estas redes sociales para implantar una matriz de opinión de cualquier cosa que se les ocurra. Y vemos que hay un plan muy grande cuando, por ejemplo, BLM ha sido postulado al Premio Nobel de la Paz. Un grupo terrorista que incendió la mitad de los Unidos postulado al Premio Nobel de la Paz. Yo creía que era al revés, yo creía que eran los que no destruían nada, los que se postulaban al Premio Nobel de la Paz. Entonces uno ve cómo crearon esa matriz de opinión de que pobrecitos, ellos que sí, que no, y llegamos a una postulación, un Premio Nobel de la Paz y capaz que se lo dan. Bueno, el Premio Nobel está tan desprestigiado que espero que nunca me lo den, porque sería una vergüenza recibir. No, ni me van a postular, eso sí es seguro. Pero bueno, son cosas que suceden. Y uno ve en redes sociales cómo hay un sesgo brutal en una dirección. Por ejemplo, estamos todos muy claros que el comunismo es la peor aberración de la historia. El comunismo ha asesinado muchas más personas que el nazismo. Pero en las redes sociales uno ve los grupos de defensa del comunismo. Yo admiro a Marx, yo admiro a Stalin, el leninismo, una cantidad de horrores. Y sin embargo, si tú ves un grupo, no, es porque Hitler era bueno, inmediatamente ese comentario es borrado
por el grupo o el grupo es eliminado por la red social. Entonces, hay un sesgo porque más criminal es uno todavía que otro. Pero hay la imagen, los nazis son malos, por supuesto lo son, no vamos a tratar de discutirlo, son muy malos. Los comunistas son aún peores. Pero, por ejemplo, uno ve cómo en redes sociales se hacen posteos a favor de la represión en Venezuela. Pero yo iba a decir, no, es que Pinochet era bueno porque mira lo que hizo con los comunistas. Me cae todo el mundo encima. Pues yo iba a decir, el general Videla fue bueno porque resulta que él acabó con la subversión en Argentina. Me cae todo el mundo encima. Entonces, unos son buenos, otros son malos haciendo exactamente lo mismo. Y es lo que logran estas redes sociales. Uno denuncia estos posteos y no tienen ningún efecto. Pero uno dice, tú eres un desgraciado miserable por decir eso, y uno es sancionado. Y uno lo ve incluso con las publicaciones de pedofilia. Y ahorita recientemente hubo un escándalo porque Twitter dijo que unas publicaciones de pornografía infantil no eran contrarias a sus políticas y tuvieron que llevarlo a tribunales. Estamos esperando a ver qué se decide ahí, que la pornografía infantil no infringe ninguna norma. Por favor, eso es un horror que no tiene nombre. Bueno, pero las normas de una red social no son el Código Penal. Y entiendo yo que las normas establecen que cualquier contenido que viole las leyes existentes en el país, por supuesto, no podrá formar parte de esa plataforma. Lo que pasa es que el que quiere justificarlo, lo justifica. Fíjate que ayer yo hablaba con Julio López, que es periodista argentino, que se ha especializado en este tema de los contenidos de redes sociales y de la forma como actúan las redes sociales. Y él me dio una explicación con la cual yo me quedo y te invito, Marcelo, a que la revisemos de ahora en tanto, que las redes sociales utilizan el odio como las tabacaleras usaban la nicotina, como elemento nocivo, pero adictivo. Que se genere una discusión sobre los muertos de Videla y los muertos de Stalin y que se genere con odio y tú me lo dices a mí y yo entro en el grupo y entonces voy y te apoyo y llamas a los amigos tuyos y dices que mira que esto que está pasando aquí y entramos todos como una tropa y empezamos entonces todos a hacer la comparación y entran ellos también como una tropa y empiezan a hacer la comparación, empiezan a caerse a golpes en la cosa. Eso es maravilloso para Facebook. Eso es maravilloso para Facebook. Se viraliza un contenido, se viraliza un hilo, se viraliza una cuestión que le permite a Facebook seguir colectando información sobre cada uno de los usuarios y redireccionando su publicidad de la forma precisa. Entonces, son cosas casi imperceptibles, pero en realidad estamos siendo utilizados por estas plataformas a través de la generación. Pero ¿cómo es posible? Yo se lo decía en estos días a Patricia Poleo, porque yo no me explicaba cómo en la red social Instagram, que se supone que es una simple red social para subir fotografías, se destilaba más odio que en todas las otras redes sociales. Es increíble. Tú pones una foto de tu cara o de tu familia o de tus zapatos o de lo que sea y van a aparecer de la nada cuentas normalmente anónimas o con cero publicaciones haciendo señalamientos sobre cómo estás vestido, sobre tu aspecto personal, sobre si eres bonito, si eres feo, la cara que tienes. Y tú dices, pero ¿por qué? Y hay gente además, sobre todo las mujeres, que uno se da cuenta que cuando son mujeres conocidas, la cantidad de odio que generan siempre dirigido hacia su apariencia personal, hacia su cuerpo, lo que llaman el body shaming. Si estás flaca, ¿por qué estás flaca? Si estás gorda, ¿por qué estás gorda? Si estás vieja, ¿por qué estás vieja? O sea, una cantidad de barbaridades que uno lo que dice, caramba, pero de verdad, lo del odio es real. Y yo decía, oye, pero ¿cómo es posible que la gente salga de esa manera? Porque la plataforma se lo permite. La plataforma no solamente se lo permite, sino que la plataforma vive de eso. Mientras más tiempo esté la gente metida en una publicación, más oportunidades tiene
Instagram de ganar dinero con publicidad en cada una de esas publicaciones. Lamentable, pero es así. Pero fíjate que hubo una gran discusión a raíz de toda la censura que se le aplicó al presidente Trump sobre que las redes sociales podían censurar porque ellas tenían sus normas internas y era propiedad privada. Mi opinión personal, parte como abogado, es que primero no pueden censurar porque mientras su sede esté en Estados Unidos tienen que aplicar la primera enmienda que prohíbe cualquier tipo de censura. Obviamente, la primera enmienda no habla de las redes sociales, sino de los diarios porque es lo único que existía. Pero cuando apareció la radio, apareció la televisión, se entendió claramente que esa primera enmienda también iba dirigida a ellos. Entonces tiene que ir dirigida también a las redes sociales. La primera enmienda tiene 240 años porque se publicó poquitos años después de la independencia de los Estados Unidos. Entonces se les aplica y a veces yo he hecho alguna publicación polémica y le pongo, según la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, esto no puede ser censurado y lo pongo ahí. Pero la gente dice, es que eso es privado, cada quien hace en su casa lo que quiera. Y hacían la comparación con aquella pastelería que no quiso hacer la torta para un matrimonio igualitario porque decía, yo la atiendo homosexuales. Yo creo que hay una gran diferencia y dejando en claro que yo no tengo absolutamente nada en contra de la comunidad gay hasta el punto que yo he sido consultor jurídico de organizaciones de derechos humanos de la comunidad transexual, o sea, los más desprestigiados y despreciados de la comunidad LGBT. Pero hay una diferencia. Con las redes sociales uno no tiene otra opción. Después de Facebook, no hay otro Facebook, no hay un Facebook 2, no hay un Twitter 2. Bueno, estaba Parler y se le aplicaron unas medidas restrictivas que no eran de libre competencia de mercado. Eso fue un cártel criminal lo que se aplicó porque todas las empresas se pusieron de acuerdo y si funcionasen como es debido en los tribunales de Estados Unidos, que espero que terminen por hacerlo, todos van a ser sancionados y van a tener que poner a Parler en el lugar que le corresponde. No hay un Instagram, no hay otro YouTube, o sea, hay intentos de hacer algo parecido. Entonces, cuando tengo un servicio público que es único, yo no puedo decir, es que esto es mío y hago lo que me da la gana. No, disculpa, no es tuyo. Te debes a todos y no hay alternativas. Es como, por ejemplo, en Argentina, está establecido que tú no puedes poner un peaje en una autopista si no hay una vía alterna, para que las personas elijan, yo quiero ir por la autopista con peaje a mayor velocidad, con mejor condición, o me voy por la carretera. Cuando no hay alternativas, está prohibido el peaje. ¿Por qué en el caso del matrimonio gay, que los pasteleros se negaron a hacer la torta, yo opino que no es lo mismo? Porque hay 10.000 pastelerías. Estos son unos perfectos imbéciles que dijeron, no, es que yo no atiendo homosexuales. Bueno, eres un perfecto imbécil, no eres un homófobo porque no tienes miedo, eres un idiota. Pero todo el mundo tiene derecho a ser un idiota y había 10.000 pastelerías más que sí estarían dispuestas a hacerle la torta. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Ellos no estaban coartándole la posibilidad de tener una torta a esta pareja que se iba a casar. Simplemente, además, son estúpidos como empresarios, porque yo no voy a despreciar a un cliente que me va a pagar muy bien. De hecho, una vez estuve preparando un proyecto comercial que estaba dirigido básicamente a la comunidad homosexual y la proyección era excelente, porque decíamos, bueno, es que vamos a atender un grupo que usualmente la gente no quiere atender. Lo vamos a atender bien, simplemente lo vamos a atender como se entiende a todo el mundo y nos abrimos a un nuevo mercado. Bueno, estos pasteleros son idiotas por discriminar y son idiotas como comerciantes. Pero simplemente esta pareja pudo irse a la pastelería de la y decir, mira, yo mando a hacer la torta aquí y estos homófobos se pueden ir al cuerno, pero yo no me puedo ir de Facebook a otra red. Entonces ahí está la gran diferencia, mi opinión. Solamente es que no te puedes ir a otra red. Es que probablemente si te vas a esa otra red es del mismo dueño. Porque recordate que Mark Zuckerberg es dueño de Facebook, es dueño de WhatsApp, es dueño de Instagram. Y ha amenazado con comprar TikTok, donde inclusive con herramientas, por supuesto, hay una posesión de dominio. Los tipos tienen posesión de dominio y al tener posesión de dominio están abusando de su posesión de dominio. Ya, por supuesto, con todo esto que está haciendo YouTube, bueno, ya se están levantando nuevas circunstancias. Además de esto, tienen un problema que no han entendido y normalmente muchos empresarios cuando están en medio de un boom, porque en este momento Facebook y Google están ganando más dinero que nunca. Nunca habían ganado más dinero.
el fenómeno youtuber, bueno, es una, de contarlo. Pero ¿a dónde voy? Que no existe nunca en medio de un boom, en el medio de un boom petrolero, el país petrolero o el empresario dedicado al negocio petrolero no está pensando en qué voy a hacer cuando el boom se termine. Muy pocos. Ellos están disfrutando del boom. Ni se están imaginando aquella famosa frase del jeque Yamani, uno de los grandes ministros del petróleo saudí, que decía, la edad de piedra no se acabó por la escasez de piedras. De tal manera que la era del petróleo no se va a acabar, porque se acaba el petróleo. Se va a acabar antes, cuando la tecnología sustituya al petróleo. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo, somos testigos de eso. Van a surgir alternativas porque la tecnología lo va a hacer. Y las alternativas van a ser de tal magnitud que cuando surjan, YouTube, Facebook y todo lo demás de toda esta discusión va a ser tan obsoleta, van a valer tan poco, van a ser tan minúsculos que inclusive nos va a dar risa. Y así iremos poco a poco, porque parece ser que los avances tecnológicos tienen esa particularidad. Es que una cosa que tenemos todos que considerar es que la libertad de expresión y aplicada en las redes sociales permitió que muchos pueblos que estaban siendo reprimidos hiciesen saber su circunstancia al resto del mundo. ¿Por qué Fidel pudo reprimir a los cubanos como quiso? Porque no tenía forma de decírselo a nadie. La represión fue brutal, pero nadie supo. Simplemente dijo, bueno, hay una dictadura, parece que torturan a alguien, han matado a alguno, pero no se supo. Si hubiese existido redes sociales durante la Segunda Guerra Mundial, pues a lo mejor los campos de concentración no habrían existido, porque la gente habría visto lo que sucedía. Pero es que en la propia Alemania la gente no sabía lo que pasaba en los campos de concentración. Sabía que los perseguían, se sabía que había algunos campos de prisioneros, pero el detalle del horror innombrable que ocurría dentro no era conocido. Había rumores, pero la gente muy inteligentemente se quedaban callados, porque sabían que si decían lo mínimo, iban a ir a dar a ese mismo campo de concentración. Las primaveras árabes, hace una década, ¿por qué llegaron al conocimiento de todos? Porque existían las redes sociales, la gente empezó a publicar lo que sucedía. ¿Por qué la primera guarimba la gente no supo lo que sucedió en la guarimba del año 2004? Porque no había teléfonos inteligentes con cámaras, no había redes sociales, entonces fue muy poco lo que se vio, además que fue traicionada por los políticos en una semana. Pero yo recuerdo haber defendido a los muchachos que fueron detenidos, el grupo que se llamó Guarimberos de Plaza Altamira, que eran 6, y llegaron brutalmente golpeados a tribunales. Pero no hubo el escándalo que hubo en el 2014. ¿Por qué? En el 2014 todos tenían cámaras, todos tenían teléfonos inteligentes, todos filmaron, publicaron fotos, videos, decían lo que opinaban. Gracias a las redes sociales que en ese momento no filtraron, no censuraron, todo el mundo supo lo que sucedía en Venezuela. Por eso es que ahora todo el mundo odia a Nicolás Maduro. No hacen nada, pero aunque sea ya no son amigos de él, porque el chavismo se mantuvo porque todos los gobiernos le dieron un apoyo político y les importaba muy poco lo que sucediese porque no era notorio. Podían ocultarlo, pero en el 14 ya fue imposible ocultarlo. Entonces, Nicolás Maduro es un leproso. Nadie quiere fotografiarse con él, excepto algunos que les importó muy poco la lepra. Bien sea porque son otros leprosos, por ejemplo, los Castro en Cuba, Cristina Kirchner, en Nicaragua Ortega, los ayatolas y los terroristas árabes, y los chinos que tienen tanto poder que dicen, bueno, a mí me da igual porque a mí me interesa es mi negocio. Y ellos son tan poderosos que se imponen en su esfera. Los mismos rusos. Entonces, esos son los únicos problemas, pero el resto han conseguido cercarlo. La libertad de expresión ha permitido que el mundo sepa el horror que sucede en nuestra Venezuela. Todavía no se ha logrado nada, entre otras razones, por la traición de los políticos, que ya eso es costumbre, político y traición deberían ser sinónimos, y de eso he escrito y he hablado bastante, y después tendré un programa al respecto, pero por lo menos ya se sabe que es el primer paso para llegar a una solución, que la gente lo sepa, que no puedan ocultar el horror. ¿Por qué la Unión Soviética duró 80 años? Porque nadie podía saber lo que sucedía ahí. Porque en ese entonces, cuando empezó todo, no había forma de enviar información. De hecho, cuando cayó la Unión Soviética, todavía el correo electrónico no se conocía. Entonces, sacar información era prácticamente imposible.
Cuba se ha mantenido por la misma razón. Ya están tan sólidos y tienen un control de todo lo que se publica, pero lo lograron. El chavismo tiene una cierta solidez, pero si no hubiese tenido tanta ayuda política, todo el escándalo que generaron les habría costado muy caro. Tenemos otro ejemplo, lo que sucede actualmente en la provincia de Formosa, en Argentina, que también hay una represión allá sin nombre. Las personas que son detectadas como posibles positivos de COVID son internados en sitios que son cárceles que dejan nuestras cárceles como un sitio de lujo, y les hacen varios exámenes y los siguen manteniendo ahí y maltratados, y si alguien protesta los meten presos. O sea, la situación en esa provincia es terrible, pero gracias a las redes sociales, a la libertad de expresión que se ha aplicado y que no han censurado todavía, se sabe, ya hay un escándalo. Es otro ejemplo. Por eso la libertad de expresión es nuestro seguro de vida. Sin la libertad de expresión nos pueden matar a todos. Es así. No, nada más que agregar. Sí. Y podemos terminar diciendo que la libertad de expresión no es tener yo derecho a decir lo que yo quiera, es tener yo derecho a decir lo que otros no quieren escuchar. Tienen el derecho de no querer escucharme, pero yo tengo derecho a decirlo, es lo que pienso. Y por supuesto, la libertad implica responsabilidad. Por eso es que la gente no quiere la libertad. Prefieren un amo bondadoso para no tener que ser responsables por sí mismos ni por todo lo que hacen. Así es, así es. Pero yo pienso que al final, Marcelo, las cosas van cambiando, y como conclusión, ya que vamos terminando, te diría que lo más importante es que la gente entienda que la libertad de expresión no es algo que necesita el periodista para su trabajo nada más, que la libertad de expresión es algo que necesita todo ciudadano para saber dónde está parado. Si usted no tiene quien le informe con libertad, usted no sabe cuál es el estado económico del país en el que usted vive. Usted no sabe cuál es el impacto de la pandemia en el país. Usted no sabe cuál es la situación que se vive en su comunidad o en su país o en sus alrededores con respecto a la seguridad, a la salud, a la economía, etcétera. Por lo tanto, el buen ejercicio de la libertad de expresión es lo que garantiza que la gente sepa qué tiene y qué está pasando en el mundo en que vive. Bueno, te agradezco muchísimo, Daniel, que hayas estado gracias a ti, en Marcelo, siempre a la orden. estreno. Y bueno, ahora a continuación tenemos un breve espacio comentando las noticias de la semana con otro periodista. Pero este periodista fue mi compañero de celda en Yare 3, estudiante, reprimido, torturado, recibió heridas, mala atención médica, pudo salir en libertad y después pudo salir del país. Ahora uno de mis grandes amigos, mi jefe de prensa, el periodista, al final se graduó, Luis Pico. Entonces, a continuación verán un resumen noticioso de esta semana. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos por haber escuchado esta parte. No se vayan, que falta un poquito más. Bueno, mis estimados amigos, como les dije en la sección anterior, ahorita vamos a tener un pequeño espacio sobre las noticias de la semana. Este espacio lo va a hacer mi jefe de prensa y gran amigo, el licenciado Luis Pico. Como les dije, Luis Pico fue mi compañero en Yare 3. Fue uno de los guarimberos que me recibió cuando llegué. Él llegó 24 horas antes que yo a la cárcel. Ya era más antiguo, y cuando llegué él me dijo, mira, las cosas aquí son así, 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 pero en el búnker donde estábamos éramos todos guarimberos. Eso a mí me daba confianza, porque el espíritu de la guarimba es que todos somos compañeros y todos nos protegemos. Cuando yo supe que ahí había 8 guarimberos, dije, aquí estamos seguros, somos por lo menos una buena cantidad para protegernos. Él, siendo estudiante, fue detenido en Santa Fe durante las protestas del año 14. ¿Qué exactamente, Luis? Fue exactamente el 26 de abril en una protesta que hubo en el distribuidor Santa Fe. Perfecto. 4 días después que yo. Pero como mi audiencia fue muy larga, estuve más tiempo en la sede policial. A él lo enviaron a Yare. Ahí nos conocimos, nos encontramos con la casualidad que su padre había sido mi compañero en el colegio y entablamos una gran amistad. Sobre todo dedicamos el tiempo en la cárcel a hablar muchísimo de fútbol, tema que nos encanta a los dos.
Y esta amistad ha llegado hasta este momento. Al final se graduó como periodista y entonces lo primero que le dije fue, bueno, es mi jefe de prensa. Bueno, toda persona importante tiene que tener un jefe de prensa, hay que darse un poquito de bomba. Y bueno, entonces él es el jefe de prensa de también la fundación que estamos creando y ahorita va a trabajar conmigo en esta parte. Así que las noticias están a cargo de un periodista. Yo ayudaré en los comentarios. Entonces les presento al licenciado Luis Pico, periodista venezolano, expreso político, guarimbero, uno de los héroes que yo defendía, aunque no me tocó el caso de él, obviamente, pero fue uno de los héroes del 2014. Bienvenido, Luis, de verdad que es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Marcelo. Para mí también es todo un gusto participar de este espacio y de todos los que podamos participar para dar a conocer todas las cosas que suceden en Venezuela, dentro y fuera de ella, y para dar a conocer al mundo qué se está haciendo o qué se puede hacer para que en algún momento haya ese cambio que tanta gente ha estado esperando durante tantos años. Bueno, Luis, ¿qué noticias especiales tenemos esta semana? Bueno, aparte que tenemos un pequeño detalle, 4F, fecha fatídica. Esperemos que el año próximo, que son los 30 años, lo podamos celebrar en libertad y con toda esta banda de forajidos presos de alguna forma. Yo siempre decía que esperaba que terminasen en Guantánamo porque de ahí no salían más nunca. Ahorita lo veo poco probable con el nuevo gobierno americano, pero que estén en el sitio que les corresponde, porque los delincuentes les corresponden solo dos sitios, el cementerio o la cárcel, no estar en al mando de un país asesinando un país entero. Bueno, esperemos que el próximo 4F lo podamos pasar de manera distinta, pero la principal noticia que tenemos en estas últimas horas, en esta semana, en Venezuela, por ahora pareciera apuntar a mantener una especie de status quo como el que ha tenido el país durante los últimos años. Por un lado tenemos que el Grupo Internacional de Contacto, conformado por países de Europa y América Latina, países como España, Alemania, Italia, Reino Unido, y en América, países como la Argentina, Chile, que se acaba de incorporar como miembro pleno, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Dominicana, estuvieron manteniendo contactos y reuniones para abordar el caso venezolano. Y una vez más, las conclusiones a las que apuntan es hacia que haya un diálogo en la oposición venezolana con representantes de lo que sería el gobierno de Maduro. No, particularmente prefiero llamarlo dictadura, para que en algún momento haya elecciones libres y transparentes, y también exigen una vez más la liberación de los presos políticos y una vez más exigen la legalización de los partidos políticos. En el marco de todas estas reuniones que se han dado con dirigentes venezolanos, no parece casualidad que Juan Guaidó, una vez más, se mostrara a favor de mantener este tipo de contactos, este tipo de diálogos, con todo y a pesar de los acontecimientos de los últimos meses, con una Asamblea Nacional Chavista ya instalada, a pesar de que gran parte del mundo la desconoce, pues lo cierto es que en la práctica ya ejercen funciones, ya sesionan, ya manejan el Palacio Legislativo, y tenemos también, de último momento, una entrevista que dio Julio Borges, que es una especie de canciller del gobierno que dice encabezar Juan Guaidó, en el cual vuelven a sumar una vez más la necesidad de hacer reuniones con el gobierno de Biden, con el gobierno de Estados Unidos y con gobiernos europeos. Da la casualidad de que justamente hace un año, a inicios del 2020, poco antes de que explotara la pandemia, recordarán ustedes haber visto a Guaidó viajando por países europeos, y lo cito textualmente a Borges: tenemos que presentar la hoja de ruta al gobierno de Estados Unidos y a Europa, lo cual quiere decir que 2 años después de haber instalado el interinato, pareciera que ellos mismos están reconociendo que necesitan volver a iniciar de cero. Marcelo. Pero bueno,
de terror realmente. Yo siempre dije que no había planes claros para liberar a Venezuela, no había realmente la intención. Desde el inicio del interinato se estaban cometiendo muchos errores, pero tantos que ya parecía que era intencional cometerlos, porque un error se comete inadvertidamente, dos errores, tres, cuatro, cuando vas por 10 errores y dices, bueno, espérate, ¿qué es lo que estás haciendo? En ese entonces recibí muchísimos ataques, pero a los resultados nos podemos remitir. Todavía el hombre que está sentado en la silla de Miraflores se llama Nicolás Maduro, con toda la ilegitimidad que pueda tener. Entonces se demuestra que no había la intención, porque no había un plan, y las mejores opciones que fueron el 23 de febrero, el día del sí o sí, fue algo tan mal planificado que ellos creyeron que simplemente con poner los camiones en la frontera y avanzar, todo se iba a resolver. El resultado, tuvimos casi 30 pemones muertos en la Gran Sabana y una represión brutal en San Antonio del Táchira, con más de 300 heridos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Esos muertos cuentan en los malos planes del interinato. Y después llegó el desastroso 30 de abril. Recuerdo que me despertaron para decirme, mira, busca en Twitter, Guaidó está alzándose con los militares. Cuando yo lo veo, digo, esto no está bien hecho. Mi esposa me dice, ¿y por qué? Bueno, es sencillo. Él está hablando desde afuera de una instalación militar. Si él estuviera en control de la instalación militar, diría, sí, tienen un golpe de Estado en proceso. Pero no tenía más que lo que los guarimberos tenían. Se instalaban fuera del distribuidor Altamira, fuera de la Carlota, y desde ahí protestaban y peleaban. Bueno, ¿qué hizo Guaidó? ¿Para qué tenían los militares? El resultado ya lo vimos. Más represión, más muertes y más atornillado Nicolás Maduro, y se perdió esa gran oportunidad. Ahorita faltan las oportunidades. La única que quedaría, que con el nuevo gobierno de los Estados Unidos la veo muy poco probable, no, absolutamente imposible, es una intervención militar que no va a suceder. Entonces, estamos abandonados a nuestra suerte y tenemos que pasar a otros planes de los cuales en subsiguientes programas hablaremos, porque esto no es para hoy. Un detalle que me gusta mencionar, se habla de dictadura, pero en Roma el concepto de dictadura era un gobierno muy fuerte para casos de emergencia, que tenía ciertas normas, pero al dictador se le permitían una cantidad de cosas porque Roma estaba amenazada. Había enemigos acercándose, guerra en proceso, pero esto pasó de dictadura, incluso pasó de tiranía. Esto es un estado de somalización que ya no tiene nombre. Entonces, en estas condiciones, y viendo que el régimen que está en control del gobierno de Venezuela no tiene absolutamente ningún tipo de freno moral ni de principios, sino solamente su propio negocio, hay que verlo como que, en mi opinión personal, las negociaciones no son posibles. Con los nazis no se negoció. Con Adolfo Hitler no se negoció. Cuando se negoció, se envalentonó, se le permitió agarrar fuerza, y a raíz de todas esas negociaciones, Hitler, cuando declaró la guerra en el 39, cuando invadió Polonia, estaba en capacidad de enfrentar muchos otros países. Pero Inglaterra, con un gobierno completamente débil y pusilánime, y Francia, no actuaron. El resultado fue que Hitler tuvo muchos meses más para seguir fortaleciéndose. Atacó Francia, la conquistó, y cada vez estaba más fuerte porque los gobiernos adversarios eran pusilánimes totalmente. Tuvo que llegar un hombre como Winston Churchill a decir, hasta aquí llegamos, ahora vamos a pelear en serio. Y llevó 5 años y 54 millones de muertos esa guerra, por no haberle puesto freno a tiempo. Entonces, es lo mismo que se ha hecho con Nicolás Maduro. No se le puso freno a tiempo, y con negociaciones, ¿cuánto se podía negociar con Hitler después de los campos de concentración? Aunque bueno, reconocemos que durante la guerra casi nadie sabía de ellos, pero sí sabía que había habido horrores, matanzas. Los mismos pueblos de los países ocupados podían decir, darle información de las matanzas que habían sufrido. Entonces, se negociaba con los nazis, ¿no? Era imposible. Se negociará con los chavistas. Lamentablemente, es completamente inmoral. Y negociar es darle poder a ellos en el próximo gobierno, que es lo que quiere Leopoldo López, a quien recordarás, no, tú no estabas conmigo ese día, pero pude verlo en los sótanos del Palacio de Justicia, en los calabozos. En ese entonces pensábamos que él podía estar bien enfocado. Lamentablemente nos equivocamos, pero no puede haber un gobierno con ellos. El gobierno alemán después de la guerra no tuvo nazis. No estaba Ribbentrop en la Cancillería de Alemania. No estaba Goering al mando de la Fuerza Aérea.
no estaba Hitler a cargo de la policía, no estaba ninguno de ellos. O sea, no es posible tener esa clase de gente. Entonces, bueno, lamentaría mucho que terminásemos una negociación donde ellos adquiriesen legitimidad y formasen parte de un próximo gobierno, porque va a ser más de lo mismo, o peor de lo mismo, porque la gente va a creer que ya se resolvió, los demás países van a creer que se resolvió, mira, ya negociaron, ya Nicolás Maduro no está, y van a dejar de presionar. Entonces van a tener más fuerza de la que nunca habían tenido, porque ni siquiera van a tener enemigos afuera, solamente nosotros. Y particularmente van a tener acceso al dinero de la nación, a los activos de la nación, que ha sido una de las cosas que no han podido manejar en este tiempo. Bueno, y la siempre despreciable Iris Varela dijo que iba a meter preso a Guaidó. ¿Cómo va eso? Porque parece que se volvió pura bulla. Bueno, particularmente la semana que viene, para el lunes, ya se habrá cumplido el plazo que la misma asamblea se fijó a sí misma. Recordemos que el 5 de enero y en los días posteriores, la nueva asamblea chavista conformó comisiones para supuestamente investigar las irregularidades y los crímenes de los diputados de la gestión de la asamblea de 2015. Ellos mismos dijeron que en un mes tenían tiempo más que suficiente para llevar lo que ellos dicen son las pruebas de los supuestos crímenes. Particularmente la semana que viene ya está cumplido el plazo, y por los momentos lo que han hecho, al menos en las palabras desde la asamblea, ha sido decir que van a emitir órdenes de captura hacia los diputados de la gestión anterior. Recordemos, eso sí, muchos de estos diputados están actualmente en el exilio, algunos de ellos siguen en Venezuela, pero el caso de Guaidó es muy particular porque ya Guaidó tiene órdenes de captura, ya tiene procesos judiciales abiertos en los tribunales venezolanos y hasta el momento, incluso en las veces en las que salió del país, lo dejaron volver y nunca lo tocaron. Entonces, está por verse si esta vez avanzan y los llevan detenidos o si una vez más las amenazas quedan simple y llanamente en las palabras. Bueno, espero que no suceda por una razón sencilla. Van a convertir al pusilánime mamotreto de Juan Guaidó en un mártir. Entonces, mucha gente va a salir a apoyarlo porque pobrecito. No, pobrecito no. O sea, en realidad ya vimos lo que hizo, lo que no hizo y cómo nos vendió, cómo nos traicionó. Pues es muy bueno dejar el cuero luchando pues con un iPhone y viajando por el mundo y con todas las prerrogativas que está viajando y en realidad nada, porque nuestro pueblo está peor que nunca, pasando más hambre que nunca. En estos días vi unas fotos de nuestros compatriotas en la frontera entre Perú y Ecuador, reprimidos. Vergüenza debería darle a Perú, porque dije por Twitter que el mundo le debe mucho a Venezuela, sobre todo a América y Europa, porque fue el apoyo político o la indiferencia de todos esos gobiernos lo que permitió que el chavismo se consolidase. Y muchos de ellos recibieron grandes prebendas con el dinero sucio de Venezuela, ese dinero que era nuestro, que se perdió, que según me dijo un magistrado del TSJ en el exilio, pasaba del $1 trillón. Imagínense cómo estaría Venezuela si no se hubiesen robado eso. O sea, Dubái nos estaría pidiendo préstamos a nosotros. Entonces, todo ese dinero llegó a otros países en forma de inversiones privadas. Vamos a construir, vamos a comprar empresas, vamos a desarrollar una empresa aquí, nuestros negocios, o simplemente dádivas para gobiernos, para fundaciones, comprando las conciencias. Bueno, a ellos les pareció muy bien recibir nuestro dinero. Bueno, les gustó la fiesta, paguen la cuenta, la cuenta. Somos todos nosotros que estamos por fuera, que no podemos estar en Venezuela precisamente porque apoyaron este gobierno que destruyó nuestro país. Entonces, todos ellos nos deben algo. Antes de empezar, me estabas comentando que tenías una muy buena noticia desde Argentina. Un detalle, un pequeño detalle en realidad, que no es para resolver a toda Venezuela, pero que nos alegra que se nos esté empezando a hacer justicia.
Bueno, particularmente acá en la Argentina, están ya dictando orden de detención para Garzón, muchacho el señor que violó a una joven venezolana. Para quienes no conocen el caso, se trata de una persona que le escribió por Facebook a una joven venezolana para una aparente entrevista laboral. La chica fue el sábado 23 de enero al local y lo que ella cuenta es que le dieron de beber un jugo, una bebida. Poco después parece ser que estaba bajo efectos de alguna sustancia y este señor aparentemente intentó violarla. De no haber sido por mensajes de WhatsApp que envió esta joven venezolana de apenas 18 años a su mamá, que vivía acá en Argentina, no hubiese podido llegar la policía y no los hubiese sacado del local cuando estaban sucediendo los hechos. Se sabe del caso que esta joven presenta aparentes lesiones de signos de violación. Ya se le mandó a hacer un examen toxicológico, se espera que esta semana se termine de comprobar las sustancias que le habrían dado a esta joven, y particularmente ha sido muy llamativa la defensa de este violador. El abogado ha dicho que la joven merece un premio Oscar de actuación, ha dicho que fue una relación sexual consentida, ha dicho que se conocían previamente. Y bueno, las preguntas que mucha gente acá se hizo en estos días, en los cuales este señor acusado, imputado de violación, estuvo en la calle, fue qué persona normal le escribe a una joven para llevarla a comer antes de una entrevista laboral. ¿Por qué estaba esta joven sin ropa cuando la sacan del local, cuando llega la policía de la ciudad? Y bueno, particularmente acá en Argentina, es algo que se logró por medio de la movilización de distintas ONGs de migrantes venezolanos. El caso tuvo mucho revuelo en las redes sociales, al punto que el jefe de gobierno de la ciudad se pronunció acerca del caso, también su vicejefe. Y una cosa que ha llamado poderosísimamente la atención es que a pesar de las distintas protestas que se hicieron en la calle, a pesar de las protestas en las redes sociales y de los pronunciamientos, todavía el gobierno argentino, oficialmente desde presidencia, no emitió ningún comunicado, no hizo ningún pronunciamiento. Con todo, y que tanto gente del chavismo como del guaidosismo en Venezuela incluso se involucraron en el caso de esta joven. Realmente fue vergonzoso lo que sucedió, la actuación de la justicia argentina, realmente patética. Menos mal que la Cámara de Apelaciones actuó como es debido y este delincuente de alta peligrosidad va a ser detenido. No sabemos si ya lo detuvieron, pero la orden fue dictada. O sea, el primer paso es lo que le corresponde hacer el tribunal. Y una de las cosas que llama la atención, todos estos colectivos feminazis en la Argentina, de pañuelos verdes y, como le dice mi esposa, las piernas peludas, ¿dónde están? Porque no vimos a ninguna protestando apoyando a nuestra muchacha. Una joven venezolana de 18 años que lo que fue a trabajar porque consiguió un aviso en Facebook que decía solicito dependiente para una tienda. Dice, aquí estoy yo quiero el trabajo. Ah, bueno, tómate este vaso de agua mientras conversamos. Y después del vaso de agua terminó violada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está toda la sororidad de estos colectivos de actrices? No, bueno, ya sabemos. Son en realidad grupos políticos de la izquierda organizada, del nuevo orden, que responden es a ideologías, no a ideales. Una vergüenza para ellos. Quiero comentarles que acá en España se está empezando a organizar la resistencia porque no es posible que el portavoz más importante que tenga Venezuela aquí sea Leopoldo López, o sea, un chavista azul. Entonces estamos tratando de organizar algunas cosas y un proyecto que me presentó alguien del comité organizador es ahora que viene el 12 de febrero, Día de la Juventud, Día de la Batalla de la Victoria y también deberíamos decir Día del Guarimbero Heroico porque ese día comenzó la segunda guarimba, la del año 2014, con la protesta que llegó a la fiscalía y en la noche arroja, pues,
Luis Pico, además de todo, era vecino mío en Chacao, vivíamos a una cuadra de distancia. Vamos a hacer fotos con la bandera de Venezuela, con un símbolo donde estemos. El que esté en Madrid, bueno, busca un símbolo de Madrid, mira, aquí estoy yo, Venezuela, y protestamos contra esta gente. Es cuestión de empezar a organizarnos, empezar a dar una cara y decir, Leopoldo no nos representa, Guaidó no nos representa, y que se sienta que estamos en todas partes, porque hay aproximadamente 7,5 millones de venezolanos por fuera de Venezuela. Algunos enchufados, algunos chavistas y la mayoría sufriendo las consecuencias. Vamos a empezar a mostrarnos, vamos a hacer tendencia, ya le vamos a dar un hashtag para todas las redes sociales para hacer una tendencia y que se sienta, mira, los venezolanos queremos nuestro país y lo queremos libre, no lo queremos en manos de políticos corruptos, de delincuentes chavistas. Entonces, los invitamos a este primer evento. Bueno, acabamos de tener la idea, me la propusieron anoche y dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Tenemos poco tiempo, vamos a ver hasta dónde llegamos y seguiremos haciendo más cosas. Los invito a que nos sigan por nuestras redes, les voy a poner en el generador de caracteres mis redes sociales, también las de Luis Pico, y lo voy a dejar en la descripción del programa. En lo particular, yo tengo página en Facebook, cuenta de Instagram, cuenta de Twitter, cuenta de Parler, que algún día va a regresar Parler porque no vamos a dejar que nos callen. Periscope, aunque ya va a desaparecer, un blog, todo con el mismo usuario, ABG M Crobato. Luis Pico tiene cuenta de Twitter, cuenta de Instagram, se las voy a poner, ¿cómo es la cuenta, Luis? Pico Luis 01 en Twitter. Pico Luis 01. Entonces, para que nos sigan y ahí les vamos a dar toda la información respecto a esto y a muchas otras cosas. Y bueno, Luis Pico va a tener una sección fija con nosotros con las noticias de la semana. Bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros. No olviden suscribirse al canal Repúblicos TV, que muy amablemente nos ha cedido el espacio, mostrando una gran amplitud. Bueno, coincidimos en muchas ideas, pero yo no soy parte de los Repúblicos, pero ellos son amplios. Me han demostrado que creen en lo que pregonan y bueno, estoy aquí con ellos como un invitado especial. Entonces suscríbanse al canal, no olviden darle like a este programa, compartirlo y no se lo pierdan porque el otro viernes va a venir mucho mejor. Tengo un invitado especial que si me confirma este domingo les va a encantar. Bueno, gracias a todos, Luis, un gusto haber estado nuevamente contigo y que abramos este nuevo proyecto. Un gusto como siempre, Marcelo. Saludos a todos. Bueno, hasta el próximo viernes.